Muy buenas tardes. Arrancamos Visión Global con la mirada puesta en el cierre de las bolsas europeas con un Wall Street que está ahora mismo pues retrocediendo posiciones, aunque el viejo continente ha cerrado en positivo con un IBEX 35 que se ha situado por encima de los 8.700 puntos, 8.726, un rebote del 1,3% para el selectivo español. Si miramos al resto de plazas bursátiles en el viejo continente, el K40 ha cerrado con un repunte del 1,4%, el DAX 0,96% arriba en 15.619 puntos. Entre las plazas, pues por ejemplo, miramos también a Londres, 0,96% de subida, el Mittel italiano 1,5% de rebote. De hecho, la plaza italiana ha sido la que mejor se ha comportado en la sesión de hoy. El IBEX 35 aguarda todavía más resultados empresariales. Mañana se publican las cuentas de Banco Santander. Vamos a estar muy pendientes de los mensajes que nos puede aportar la entidad, sobre todo de cómo cierra el año fiscal 2021 y de algunas partidas en concreto, como por ejemplo sería la liberación de provisiones. Vamos a ver si se produce alguna liberación y sobre todo pues poniendo el foco, como nos decía en Rolling Stocks Carlos Ladero desde GPM, vamos a mirar algunas partidas como por ejemplo la de su negocio institucional. Entre otras referencias, hoy en el IBEX 35 las principales alzas han ido precisamente para una entidad, Banco Sabadell, con un rebote de casi el 6%, 5,99% al alza en 72,86 céntimos de euro la acción. ArcelorMittal y Acerinox, de nuevo las acereras hoy en el lado positivo. ArcelorMittal con una subida del 5,5% y Acerinox del 2,93%. Amadeus en tercera posición hoy en los rebotes, 3,3% de subida. En el lado contrario, Acciona lidera las pérdidas, 2,98%, 149,70 euros la acción. Siemens Gamesa, caídas del 2,96%, las que han experimentado hoy sus títulos, y Solaria se ha dejado algo más de un punto porcentual. Mientras tanto, como decimos, en Estados Unidos seguimos asistiendo a pues bastante volatilidad en la sesión de hoy. Ahora mismo el único que desciende es el Nasdaq 100, 0,15% de retroceso, y el Dow Jones y el Standard & Poor's 500, que cotizan muy planitos, ya se han dado la vuelta en terreno positivo, con un Dow Jones que ahora mismo rebota un 0,01% y un Standard & Poor's 500 que también está experimentando la misma alza igual de plana. Por cierto, vamos a conocer hoy al cierre las cuentas de Alphabet, la matriz de Google, por lo tanto se van a cotizar mañana. Hoy se estaban cotizando las cuentas de NXP Semiconductors, era una de las claras protagonistas de la sesión, con resultados empresariales, al igual que ExxonMobil, que experimentaba alzas al presentar el mayor beneficio en 7 años, el principal productor de petróleo de Estados Unidos, en medio de las alzas generalizadas que estamos viendo en los precios del crudo. Son las principales referencias que tenemos hoy en una sesión de nuevo marcada por las tensiones geopolíticas entre Rusia y Ucrania. Estamos a la espera de que comparezca el ministro británico Boris Johnson con el presidente ucraniano Zelensky. Van a comparecer en unos minutos. Boris Johnson está en Kiev y ha mantenido conversaciones con el presidente ucraniano, por supuesto, en relación a las tensiones geopolíticas que estamos viviendo ahora mismo en el viejo continente. Y bueno, es una de las principales referencias a las que estamos mirando en estos momentos. Dice Putin que todavía no se puede decir cuál va a ser el resultado de esas conversaciones de seguridad. Es la última hora que conocemos por parte de esas tensiones geopolíticas. Mientras tanto, nos trasladamos a México para conocer cómo está yendo ahí la sesión bursátil. Lo hacemos, como siempre, con nuestro compañero José Ricardo Rangel. José Ricardo, muy buenos días para ti. Muy buenos días, Marta, amigos ahí en España. Bueno, pues precisamente aquí estamos en terrenos positivos en el Standard & Poor's, en el índice de precios y cotizaciones, con 51.542 unidades, lo que corresponde a 0,41% a la alza. Es interesante también mencionar el tipo de cambio. Estamos teniendo una ligera apreciación del peso versus dólar, con una cotización de 20.57 pesos por cada dólar. Recordamos que las semanas pasadas estuvimos en el terreno de los 20.60 más o menos aproximadamente, llegamos a tocar
20.80 por ahí del viernes. En el precio en el barril de petróleo estamos teniendo pues ahora sí que máximos con respecto a la semana pasada, con $91 por barril, sobre todo en la mezcla Brent. Es interesante resaltar el día de hoy, Marta, amigos, que se dieron a conocer los resultados precisamente hace unos pocos minutos de una empresa, un consolidado que pues es Grupo Carso, que tiene una parte, sobre todo la parte de la construcción, la parte de industria de cobre, también, y pues la parte de retail aquí con tiendas Sanborns. Y bueno, reportó cerca de 37,866 millones de pesos, lo que corresponde aproximadamente a un crecimiento del 21.56%. Más o menos para que nos demos una idea, pues es más o menos 3% de utilidad, lo que subió con respecto a reportes pasados. Y bueno, es interesante aquí mencionar que las principales datos que precisamente pueden ser atractivos es que invertirá Grupo Carso en cerca de 1,000 millones de pesos, lo que corresponde más o menos en euros 43 millones, con 3.5 millones de euros aproximadamente. Y esto es interesante porque, pues vaya, se incorpora a la parte de Conmex, que es la parte de cobre, de manejo de industria de cobre. Bueno, pues toda esta renovación que seguramente la estaremos viendo. Recordemos que los precios de los commodities siguen a la alza y esta estrategia precisamente encauzada para modernizar esta industria de cobre, de transformación de cobre, bueno, pues vamos a esperar qué dice el mercado al respecto. Lo cierto es de que al día de hoy Grupo Carso está cotizando en terrenos positivos, perdón. En Grupo Carso la estamos teniendo en 58.94 pesos por cada acción, lo que corresponde un 2.17% a la alza. Esto, como acabamos de ver, estaba cotizando hace unos minutos en 56 pesos, 55 pesos aproximadamente. Los analistas esperan un precio objetivo alrededor de los 60 pesos. Pues ya casi el día de hoy podemos vislumbrar que está cerca de alcanzar ese precio objetivo. Por otro lado, las principales alzas en el índice de precios y cotizaciones corresponden al Grupo Financiero Inbursa con 3.76 a la alza. Esta es la parte financiera, la parte de consumo, Alsea, que ya hemos mencionado aquí, la controladora de franquicias, 3.76 a la alza, y Grupo Infra con 2.32 a la alza. Las principales bajas las tenemos con Alfa con 1.40, Grupo FEMSA con 1.27 a la baja y Megacable con 0.60 a la baja. Y es así como estamos cerrando la media sesión aquí en México, Marta. Perfecto, pues bueno, repasada la sesión bursátil mexicana, José Ricardo, hoy vamos a poner el foco pues en una cuestión que analizábamos de hecho ayer contigo, que es bueno, el crecimiento económico que registra México en el año 2021, el esperado para 2022. Vamos a poner el foco precisamente en esos últimos datos de crecimiento del PIB mexicano y lo vamos a hacer con Gerardo Herrera, director de comunicación de Rismafex Financial Institute. Gerardo, muy buenas. Bueno, antes de que José Ricardo te plantee algunas cuestiones en relación a los datos conocidos, sí que me gustaría que ahondáramos en ellos, ¿no? Crecimiento del 5% en 2021, el que ha experimentado la economía mexicana este último año. Efectivamente, Marta, un gran saludo desde México. Buenos días en México, buenas tardes en España. El día de ayer, el INEGI, el instituto encargado de llevar la contabilidad nacional, las cuentas nacionales, oficialmente dio a conocer ya los datos de crecimiento del PIB. La semana pasada comentábamos algunas aproximaciones, pero eran aproximaciones. El día de ayer se dieron a conocer ya los datos oficiales. México registra un crecimiento del 5% de su PIB en el 2021. Ahora, para que nuestra audiencia ponga esto en contexto, México cayó en el 2020, en el terrible 2020, un 8.5% en su PIB.
Entonces, este 5%, bueno, pues sí es una recuperación, pero pues todavía, como decimos aquí, nos quedan de ver. La economía mexicana todavía nos queda de ver un 3.5 de recuperación. Y más importante aún, Marta, es que la expectativa de la mayor parte de los analistas, incluyendo también la expectativa de las fuentes oficiales del gobierno, es que el país crecería un 5.65, un 5.5. Entonces, este 5% se sitúa más o menos un 10% por debajo de las expectativas, ¿sí? Lo cual pues obviamente ha sido recibido un poco como un balde de agua fría en las expectativas económicas. Aún más, los datos del último trimestre del 2021 para México son recesivos, como se verá en breve en un cuadro. El último trimestre de México registró recesión, o sea, datos negativos de crecimiento del PIB, y esto se unió al tercer trimestre que también había registrado datos negativos. Entonces, quiere decir que aunque en el global, en 2021, la economía mexicana creció 5% en su PIB, en los dos últimos trimestres había registrado retrocesos, ¿sí? Y esos retrocesos pues han levantado aquí toda una discusión, porque bueno, pues amigos, ustedes saben que en economía clásica, en los textos de economía, se dice que cuando una economía tiene 2 trimestres consecutivos con negativo, técnicamente está en recesión. Entonces, desde las últimas 24 horas ha habido una gran discusión de la economía mexicana está en recesión técnica, está en recesión corta, está en recesión larga, cuantos apellidos le quieran buscar. Un subgobernador del Banco de México, del Banco Central de México, dijo que la recesión era una recesión mediática, promovida por los medios, no realmente una situación de la economía global. Como podemos ver en el cuadro, efectivamente, bueno, pues la variación 21-2020 es 5%. Las actividades primarias, el sector agropecuario, la minería, etcétera, creció un 2.7%. Las actividades secundarias, nuestro robusto sector industrial, que está tan integrado con la economía norteamericana, está en un 6.8%, y las terciarias en un 4.2%. Pero entonces, amigos, si vemos ya no solo esta columna de la derecha que nos muestra los datos anuales, sino la primera columna, la que muestra la variación con respecto al trimestre previo. Esto es la variación del cuarto trimestre con respecto al trimestre anterior. Vemos que pues la visión con lupa de los últimos 3 meses de 2021 pues nos muestran otra imagen, ¿no? Un PIB que se contrajo 1.1%, unas actividades primarias que crecieron 0.3%, a secundarias que crecieron 0.4% y terciarias, el sector servicio, que disminuyó 0.7%. Entonces, en suma, en el año crecimos menos, México creció menos de lo que se esperaba y en los últimos meses está mostrando signos recesivos. Claramente, esto indica que la crisis en cadena de suministros nos está afectando, que la crisis por la pandemia sigue afectando a México y si esto sucedió en el cierre del año, pues habrá que esperar a ver qué significa eso para el primer trimestre del año en México, donde hemos tenido bastante ausentismo laboral, ¿sí? Por la situación del Omicron. Entonces, en suma, buenas noticias, pero no tan buenas como esperábamos. Para que nuestros amigos en España tengan un punto de referencia. Siempre podemos comparar con economías como Estados Unidos o Canadá, que están más desarrolladas, que son más robustas. Si yo buscase una comparación con Latinoamérica, la economía colombiana, que igual en 2020 se cayó un 6-7%, la economía colombiana va a crecer en 2021, ya es casi oficial, va a crecer cerca de un 10%. Entonces, la economía colombiana, por ejemplo, sí recupera en 2021 todo lo que perdió en 2020 y lo supera ligeramente, ¿sí? Así que desde esa perspectiva, sea por donde le vamos, sea que comparemos a México con nuestros socios comerciales, Canadá y Estados Unidos, con quienes la economía está muy, muy integrada, pues vamos rezagados. O sea que lo comparemos con otras naciones latinoamericanas, vamos rezagados. Entonces, esto ha sido una buena noticia, que no se ha sentido tan buena noticia, y hay una amplia discusión en estos momentos en México si esto va a cambiar en los siguientes trimestres, o esto refleja una tendencia que podría verse reflejada en todo el 2022, dándonos así una recesión en 2020 y una recesión en 2022. Gerardo, con esto podemos romper pues ahora sí que el tema de la estanflación,
sea, podemos estar tranquilos, pues teniendo en cuenta que pudiéramos romper esta tan temida esta inflación. Bien, como su nombre lo dice, estancamiento e inflación, sí tenemos visos de estancamiento recesivos y sí tenemos una inflación alta, 7.3, como ya lo habíamos comentado. No me atrevería a hacer un dictamen que estamos en esta inflación hasta ver si esto se perpetúa 1 o 2 trimestres más. Sabemos que el fantasma de esta inflación, decía el panfleto del Partido Comunista en el siglo antepasado, así como decía que el fantasma del comunismo bordeaba Europa, ahorita tenemos el fantasma de la inflación alrededor del mundo. O sea, Europa, Estados Unidos, en todas partes se habla de esa posibilidad. Es una posibilidad real, José Ricardo, eso es indiscutible. No quiero adelantar juicios hasta ver qué pasa primer trimestre, particularmente primer trimestre, porque primer trimestre en la economía mexicana es un trimestre de reactivación. Es un trimestre donde se echan a andar muchas cosas, proyectos, planes. Esperemos que superemos el pico de los contagios por Omicron ya en estas primeras semanas de febrero. Entonces me reservo el juicio hasta que tengamos un poco más de información, pero es indiscutible. Si la inflación era una remota posibilidad hace unos meses, ahorita aparece en el horizonte. Eso no se puede negar. Esperemos que no sea así. Esta inflación sería muy perjudicial para una economía como la mexicana y perjudicaría definitivamente a los sectores más pobres de la sociedad. Gerardo, y precisamente el día de ayer hablábamos de esta calidad que ya recurrentemente lo hemos puesto en la mesa, la calidad sobre todo de empleo. Ayer también salieron las cifras de empleo que pues aminoraron precisamente y creo que va muy en relación con todo este diálogo que se ha tenido en redes sociales, que si es o no es recesión. Salieron los datos económicos, salieron los datos de desempleo, precisamente aminorando esto. ¿Qué observas? ¿Seguimos con la misma tónica de la falta de calidad de empleos? Definitivamente, y hasta que no tengas una recuperación robusta, los empleos no mejorarán, definitivamente. Una economía que va, como decimos, un poco arrastrando el desempeño económico, ¿sí? Normalmente genera empleos de baja calidad, de bajos sueldos, temporales, informales, etcétera. Si tú quieres una economía robusta, necesitas empleos de alta calidad, bien pagados, estructurales, permanentes, y todavía nos falta poder crear eso, ¿sí? Entonces, van de la mano. Cuando se habla de estancamiento económico, se refiere fundamentalmente a datos de empleo. O sea, estos raquíticos datos de crecimiento del PIB significan poco empleo o gente perdiendo el empleo. Y dado que en estos momentos hemos sido muy pegados por la ola del Omicron, que más ha generado mucho ausentismo laboral, definitivamente la situación del empleo está problemática. Esperemos que se tener más claridad en 1 mes o 2 meses, conforme la actividad económica retome un ritmo normal, ¿sí? Por decir algo, para que nuestros amigos de España consideren, viene uno de los picos del sector agropecuario, que es justamente el Super Bowl en Estados Unidos, que es el pico de todo el año de exportaciones agropecuarias mexicanas de nuestro oro verde, que es el aguacate, ¿sí? Entonces eso definitivamente reflejará los datos de las actividades primarias. Esperemos que no sean solo las actividades primarias. Esperemos que conforme se normalizan las cadenas de suministros, el sector industrial nos dé también buenas noticias y que jalado por estos dos, sector primario y sector industrial, el sector servicios, ¿sí?, que ha sido el más pegado en el último trimestre, se recupere. Sobre todo este tema que comentaste, sector servicios, que ya la semana pasada veíamos que era crecimiento nulo y que finalmente, se está impactando sobre todo la parte de consumo. El día de ayer hablábamos de esta contracción en la cartera de consumo, precisamente tarjetas de crédito, créditos personales, están viendo precisamente este impacto. No obstante, por otro lado, la parte de la cartera hipotecaria que sigue incrementándose, vamos a ver este curioso movimiento, digámoslo así, y por qué sería que la parte de consumo de tarjeta de crédito aminoró y por qué el crédito a largo plazo, que es el crédito hipotecario, pues sigue incrementándose. ¿A qué se podría deber esto, Gerardo? Vaya, obviamente te indica que a corto plazo el consumidor está
cuidando más sus expectativas. ¿Sí? Crédito hipotecario te habla de expectativas de largo plazo, tarjetas de crédito te habla de expectativas de corto plazo. Y yo me atrevería a ir un paso más adelante, José Ricardo. Esto podría tener una relación con un fenómeno que estamos viendo, por ejemplo, allá en Estados Unidos, la inversión de las curvas de rendimiento, cuando las tasas de interés de corto plazo son mayores que las de largo plazo, siendo que lo normal es que las tasas de interés de largo plazo sean mayores que las de corto plazo porque hay más riesgo, ¿sí? Por el tiempo. Cuando esta curva se invierte, este famoso tema de la inversión de la curva de rendimientos, normalmente avisa crisis de corto plazo. Y por eso los agentes económicos, en este caso los consumidores, están cuidando más su gasto en el corto plazo que en el largo plazo. Entonces, definitivamente, todos estos signos nos apuntan a un inicio de año complicado, como si no hubiéramos tenido inicios de año complicados en los últimos dos, pero nos dicen que no hemos librado las consecuencias de la pandemia y que todavía estamos administrando los rezagos de la crisis del 2020. Gerardo, pues muchísimas gracias, como siempre, por este análisis de la situación económica de México. Vamos a estar muy pendientes de cuál es la proyección de crecimiento que tiene para este año 2022. Como siempre, Gerardo, ha sido un placer. Muchas gracias, Marta. Un gran saludo a España. Gracias, Gerardo. Y como siempre, muchísimas gracias a ti, José Ricardo. Mañana volveremos a conectar contigo. Nos vemos el día de mañana, Marta, amigos en España. Un abrazo.